El miedo es una lengua pequeña, lamiendo los huesos del raciocinio, penetrando, girando sin fin, como un barreno vehemente, hasta que hueco, te paraliza. Un pulso de infinitos tentáculos que desde el estómago, órgano por órgano, te va asfixiando. Así que hemos creado un espacio dedicado a contar relatos e historias con un tema en común: el terror. Bienvenidos a Radio Pesadilla, donde las pesadillas comienzan. Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Radio Pesadilla? Les doy la más cordial bienvenida a su programa. Los saluda con mucho gusto Clark, transmitiendo totalmente en vivo desde las afueras de esta ciudad, Durango, México. Y pues ahora sí que transcurriendo este penúltimo sábado previo a esta fecha importante para el ocultismo que es Halloween. Como cada sábado les pedimos y les hacemos una invitación para compartir el stream y pues estar muy activos dentro de el chat de esta transmisión. Y como ya es tradición en este programa, no me encuentro solo, de hecho estoy muy bien acompañado de mis grandes amigos. Y pues bueno, te saludo con mucho gusto. Ale, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Pues muy contenta de estar una vez más aquí en Radio Pesadilla con todos ustedes. Y pues nada más comentarles, bueno, ya como comentó aquí Gus, ya estamos muy cerca de Halloween. Entonces este es un mes que realmente tiene una sensación o un ambiente pues bastante macabro, ¿no? Entonces tenemos un tema pues preparado para ustedes. Y bueno, nada más también recordarles, estamos ya recibiendo sus historias por medio de WhatsApp, ya sea por audio o por escrito, dependiendo cómo nos las quieran enviar. Por aquí si las envían escritas, con mucho gusto les damos lectura. Está fijado en el chat de Facebook para que nos envíen todas las historias. Y bueno, pues también darle la bienvenida a mi compañero Oscar. Oscar, buenas noches. Hola Ale, buenas noches Gus, y buenas noches a todos los Nightmares que ya nos acompañan este sábado, ¿verdad? Listos para escuchar historias, listos para compartir sus experiencias, sus anécdotas, y pues qué mejor pues que en compañía de todos, ¿verdad? Para comentarles Nightmares que ya nos pueden escuchar a través de varias plataformas, principalmente Spotify, ya estamos también en iVoox, en Google Podcast y en iTunes, señores, ¿verdad? Tenemos 4 plataformas en las que nos pueden escuchar, ¿verdad? Para su comodidad, ¿verdad? Tenemos un ausente esta noche, ¿verdad? De nuestro compañero Carlos, no puedo estar con nosotros, no nos pudo acompañar por motivos personales, tuvo yo una situación familiar y pues nos avisó que no iba a poder. Entonces pues claro que sí, le enviamos un fuerte abrazo, ¿verdad? Y pues deseándole lo mejor, esperemos que se nos pueda reintegrar el próximo programa, pero pues bueno, mientras tanto nosotros aquí seguimos listos para una nochecita más de terror. Así es, mi querido Oscar, y pues bueno, queridos Nightmares, qué bueno que ya están por aquí. Antes de comenzar y de platicarles un poquito acerca de lo que va a tratar el tema principal de esta noche fresca, por cierto, ya empieza a hacer un poquito de frío. Mandamos algunos saludos, por acá viene llegando el buen Miguel Guevara. Dice: hola, buenas noches chicos, desde Ica, Perú.
mi tierra querida, a todos mis hermanos mexicanos, que tengan una bonita noche. Bonita noche para ti, Miguel, muchísimas gracias por estar al pendiente de la transmisión, siempre tan puntual, y pues un abrazo para todos los que nos escuchen y que nos escuchen pues para todo el centro y sur del continente. También un saludote para Iván García, por ahí dice hola. Y saludos también para Evaristo Muñoz, que dice buena noche, Nightmares, por ahí saludando a la comunidad. También muy buena noche para ti, Evaristo. Y un saludo también para Lili Salinas, dice buenas noches, chicos. Saludotes. También a CJ, que ya está aquí conectado, que nos dice buenas noches, un abrazo desde Guadalajara, listos para este tema tan interesante. Excelente, pues sean todos bienvenidos. La verdad les agradecemos mucho todo el apoyo que nos han estado brindando desde que iniciamos este proyecto. Y pues bueno, ¿de qué va el tema principal? Nada más para hacer un recordatorio. Recuerden que el tema principal es únicamente una manera de darle un poco más de dinamismo a la transmisión. Sin embargo, las anécdotas y las historias que estaremos recibiendo de su parte no necesariamente tienen que ser relacionadas con el tema, ¿de acuerdo? Recibimos todo tipo de anécdotas sobrenaturales o paranormales a las cuales ustedes no les hayan podido encontrar una explicación. Y pues bueno, el tema va de lo siguiente. Estamos acercándonos ya a una fecha que pues está muy marcada en la tradición principalmente anglosajona. Sin embargo, esta noche programamos un tema acerca de la brujería. ¿De acuerdo? La brujería como tal puede englobar un sinfín de situaciones, un sinfín de cuestiones tanto culturales como de tradición, como de, ahora sí que de cultura en general, dependiendo de la zona desde la cual se quiera abordar. Sin embargo, para este programa estamos tratando de generalizar un poquito este tema y traerlo al contexto actual, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que para empezar un poquito con esto, vamos a tratar de definir desde las cuestiones más sencillas y más básicas, ¿de acuerdo? Primero, lo más importante aquí es, ¿qué es un brujo o qué es una bruja? Ustedes pueden buscar definiciones en diccionarios, pueden buscar definiciones en todas partes. Sin embargo, todas concluyen o sea, tienen como que un punto de conversión en el cual todas coinciden. Y un brujo y una bruja puede ser cualquier persona que practique las actividades de la brujería. A lo mejor la definición por sí sola no dice mucho, pero esto se refiere a realizar actividades que según su tradición local genere un cambio, ya sea en la propia persona o en una persona digamos extra, o en una persona que no se trate de sí misma. En la antigüedad obviamente pues a las personas que tenían este tipo de como conocimientos tenían otro tipo de contexto, pero les recuerdo, vamos a hablar exclusivamente de el contexto actual de este tema. Ahora, el tema principal es brujería, por eso mencionamos acerca de qué es un brujo o qué es una bruja. Pero la brujería en concreto es un grupo de creencias o de conocimientos prácticos, y en algunos casos más extremistas son actividades pues atribuidas a la capacidad de ciertas personas, como le dije en un principio, para modelar a su antojo tanto el sí mismo como a otras personas. La definición es escueta y es de alguna forma muy limitada, porque en sí la brujería no define si algo está bien o si algo está mal. No tiene límite, y eso es algo de lo que vamos a estar tratando también en este tema, porque la brujería a grandes rasgos siempre va a ser gris. No va a tener tonalidades extremas si se trata de cosas buenas o de cosas malas. Siempre va a haber una cuestión como intermedia, ¿no? Y pues bueno, yo creo que antes de continuar, esto es como una breve introducción para que entendamos más o menos de qué va todo esto y hacia dónde vamos a estar dirigiendo el programa de esta noche. Y más bien porque como es un tema muy grande, vamos a tratar de sintetizarlo. Y yo creo que antes de seguir o de continuar con este programa, los dejo con una frase. Esta es una frase que escribe un antropólogo del siglo finales del siglo XX, o sea, es digamos actual todavía, y dice que no existen pueblos, por primitivos que sean, que carezcan de religión o de magia. Es decir,
este tema de la brujería va a existir y se va a manifestar no solamente en nuestro país, sino que va a estar en general desde cualquier parte del mundo donde nosotros queramos abordarlo. Obviamente con, digamos, características muy particulares de la región. Les hago una pregunta ahorita, compañeros, y yo creo que se las voy a hacer también al final del programa. ¿Ustedes creen en la brujería? Yo personalmente sí creo. No he visto brujería o un brujo tal cual en vivo, pero conozco gente cercana que sí. Incluso ya lo he platicado, pero igual ahora se presta un poquito el tema también para eso, pues para más adelante contarles ahí un pequeño detalle que ocurrió hace unos años atrás, relacionado obviamente con este tema. Ok, correcto. ¿Tú, Ale, crees en la brujería? Sí, definitivamente creo que al menos hay personas que sí la practican. Entonces, como tú mencionabas, ¿no? Buscando algún tipo de fin. Y sí, considero que es algo que existe y que probablemente a lo mejor, por tanto, funciona, ¿no? Entonces, pues bueno, ya estaremos viendo un poquito más a fondo el tema, pero bueno, de mi parte sí. Ok, perfecto. Y extiendo esa pregunta para todos los radioescuchas. Por ahí a través del chat háganos saber si creen o no creen. Digo, es un acercamiento inicial. Una vez que avancemos con el tema, vamos a volver a hacer esa pregunta. Y vamos a ver si alguien llega a cambiar un poquito su respuesta. Yo creo que podemos continuar, Ale. Igual y antes de seguir con los relatos que tenemos pendientes, tenemos algunos saluditos por ahí que se quedaron. Así es, tenemos unos saluditos de parte de Jaque Calu que nos dice: hello chicos, saludotes. Saludote a mi Jackie. Uriel Balandrán nos dice: hola, buenas noches, un saludo de parte de mi esposa e hijos, un saludote también de nuestra parte hacia ustedes. Samsan nos dice: hola, buenas noches, que comienza el terror. Así es. Israel de la Cruz dice: hola crack, saludos desde mi casa. Un saludo saludotes a tu casa. Y Ferrer Macías nos dice: buenas noches, muy buen tema, saludos. Pues muchísimas gracias, Ferre, siempre tan al pendiente como cada sábado. Y pues yo creo que continuamos contigo, Ale. Sí, vamos a darle lectura a algunas historias que ya tenemos aquí preparadas para esta noche. Esta va a ser la primera. Dice así: antes de que yo naciera, la abuela de mi mamá enfermó y les hablaron para que pudieran despedirse de ella. Mamá con algún embarazo realizaron el viaje. Al llegar a la casa, en la sala estaba sentada mi bisabuela. Mi mamá llegó, la abrazó y le dijo que ya estaba ahí. Mi bisabuela sonrió y besó su pancita. La miró y le dijo que tendría una nena y siempre la cuidaría. Mi mamá sonrió, pues lo sabía el sexo del bebé. Le dijo que iría por una manta, pues estaba fría. Caminó cuando en el pasillo vio a mi papá y mi abuela estaba llorando. Ella se acercó y mi mamá le pidió una manta porque la abuela estaba muy fría. Mi papá y abuela la miraron con asombro. Le dijeron que la abuela tenía una hora de haber fallecido. Mi mamá les dijo que acababa de hablar con ella en la sala. Todos, por su salud, le dijeron que no se asustara y que irían juntos. Al llegar no había nadie. El cuerpo estaba tendido en su cuarto. Mi mamá se asustó, pero agradeció el haberse despedido. Al tiempo nací yo, efectivamente una mujer, que soy la 5ª generación de primogénita. Me he visto envuelta en casos donde tuvieron que hacer un exorcismo en la casa de mi mamá, muñecos que han hecho cosas raras y que hemos recurrido a sacerdotes para ayudarnos a deshacernos de ellos. He visto entes y cosas fuera de mi casa, y aún que mi ex es satanista, mis hijos, a pesar de lo que han llegado a ver, nada les ha pasado. Siento que mi bisabuela nos cuida. No sé si lo que nos sigue son demonios o no, pero sí me tocó llegar a estar presente en un bautismo, por así decirlo, que no sé cómo se le llamaría, de satanistas, en el que lo que se hizo presente fue algo bastante tétrico y horroroso. Cabe mencionar que no se lastimó al bebé, pero de ahí los sucesos se desataron
y pasados los años han sido más frecuentes, no solo por mí, sino por mi familia. Vaya. Va, qué interesante. No nos dice quién nos manda ese relato. No tengo aquí el nombre. Ok, fue un anónimo. Ok. ¿Qué opinas, Oscar? Va, mira, qué bueno que tiene alguien que los cuide, como dice ahí, que se pudo despedir de la persona. Muy poca gente no tiene ese privilegio. Sí. ¿Verdad? ¿Cuánta gente no daría lo que fuera por poderse despedir, ¿no? de la persona? Incluso ahora, por ejemplo, en estos tiempos de COVID, o sea, ¿cuánta gente no sale de su casa porque está sintiendo los síntomas y ya no lo vuelven a ver? ¿Verdad? Entonces, qué bueno que se pudo despedir. Y qué mejor aún que está ese angelote que los está cuidando, ¿no? Porque por lo que nos cuenta todo lo que ha sufrido, más bien todo lo que ha vivido, qué bueno que esté esa persona detrás de ellos cuidándolo, porque no es nada fácil estar con un satanista, como decía ahí, porque, digo, esto es tema para otro programa, Claro. que tal vez haremos más adelante, pero estar con gente involucrada con el satanismo es peligrosísimo, ¿verdad? Y hay que diferenciar un poquito, ¿verdad? No es lo mismo los satanistas a pues los que adoran el culto de la Santa Muerte, ¿no? Digo, hay que hacer esa pequeña diferencia porque mucha gente cree que es lo mismo. Sí, creen que por adorar una figura calavérica se trata de algo satánico. Mucha gente lo afirma. Sí, exactamente. No, y son cosas totalmente diferentes, ¿verdad? Los satanistas sí son muy extremistas. Y pues no, qué bueno que ojalá que su bisabuela pues siga ahí. Se me hace curioso lo que menciona que es la quinta generación de mujer, o sea, de primogénita mujer. Sí. ¿Verdad? Entonces también algo también anda ahí rarón, ¿verdad? O sea, sí. Una especie ya de... No quiero decir maldición porque no es maldición, sino que más bien... ¿cómo vamos a llamarle? Digamos es una situación, un patrón, exacto. Ándale, sí. Exactamente, ¿verdad? Ale. Entonces también por ahí ciertos tipos de magia, no vamos a decir magia buena ni mala, no sabemos, pero algo anda ahí metido. Sí, debe haber algún antecedente. Lo que me llama mucho la atención es que no cualquier persona está tan involucrada en el temas del ocultismo, sobre todo tan inclinados hacia la parte, digamos, la oscura, ¿de acuerdo? Para no decir si es bueno o malo. Sin embargo, pues bueno, se agradece muchísimo la confianza de que nos hayan hecho llegar este relato aquí a la transmisión y pues bueno, esperemos de verdad que pues en ningún momento nos haga de saber que ocurrió alguna tragedia, ocurrió algo malo. De hecho, pues nuestra mejor vibra para quien nos haya mandado ese relato. Tenemos algunos comentarios ya por aquí. Dice por acá, dice Miss Jackie, dice, las brujas y brujos están entre nosotros. Ella está convencida de que existen, así es. Dice por acá también San dice, la verdad sí creo completamente en la brujería y en la magia. Viene llegando por acá a Camir B, dice saludos, un saludo también para ti de vuelta. Y dice Jackie, no es de sorprenderse que hayamos visto o vivido con una o un brujo. Algunos de ellos no lo dicen, ocultan su verdadera identidad porque son mal vistas, ya que algunos realizan brujería o magia blanca, pero aún así son perseguidos. Así es. Ahí continúa, dice, el ser bruja se pasa de generación en generación. Es algo que no se puede negar y se debe ir descubriendo los dones para hacer magia. Los rituales de magia blanca son distintos porque se utilizan otros elementos físicos y oraciones o peticiones. Sí, totalmente de acuerdo. Digo, ¿quién no ha oído hablar de familias, incluso hay pueblos enteros, ¿no? Que se les considera que son pues habitados por brujos, ¿no? Curanderos también se les llega a decir, ¿no? Ajá, o sí, o chamanes, o como les quieren ver, generalmente son por tradición familiar. Sí. Y tienes razón, o sea, es generación por generación. Incluso uno de los relatos que vamos a tratar más adelante toca un poquito este tema también. Y tenemos otro comentario, Fernando Mitre, que dice, ya llegué, banda. Saludotes, Fer, qué bueno que andas por acá. Un saludote, Fer, bienvenido. Y pues bueno, yo creo que antes de entrar un poquito más en detalle, tenemos un relato más para este primer bloque de anécdotas.
Sí tenemos otro ya listo, ¿verdad, Ale? Así es, este es un relato corto, una anécdota que nos envió Sam. Dice así: cuando tenía 16 años, mis amigas y yo estábamos reunidas en la casa de una de ellas. Ese día yo estaba bromeando con una y de la nada se movió un vaso. Todas se asustaron un poco y una de ellas bromeó diciendo: no inventes, ¿cómo un demonio solamente va a venir para mover un vaso? Yo reí y le dije: ¿es cierto? Y ella seguía burlándose. Yo ya un poco alterada le dije: bueno, ya párale. Y así quedó, pero desde ese día ella dice que aún le tiene miedo de tomar de ese vaso. Ok. Fíjate, algo que me llama mucho la atención, Ale, es que a veces nosotros esperamos que digamos, un fenómeno sobrenatural ocurra de una manera, digamos, gigantesca, o sea, de una manera, la mesa moviéndose, cuchillos saltando por todas partes, o ver un espectro completamente materializado cruzando de un lugar a otro, pero no. Muchos de los fenómenos ocurren muy cerca de nosotros, pero con situaciones que son bastante cotidianas y muy simples, muy simples y muy tenues, por darle alguna especie de como característica. Entonces me llama mucho la atención porque justamente yo desde niño así es como empecé a ver algunas cosas, pequeñas cosas que se movían, pequeños movimientos mínimos. Entonces ahora sí que todo va a depender de qué tan alertas estemos. O sea, una anécdota igual y muy breve, pero muy concisa, que de hecho es un gran ejemplo de lo que nos rodea día con día, pero no siempre tenemos la fortuna, digo yo así, de presenciar. Así es. Regresando al tema, señores, Correcto. ¿verdad? La brujería, ¿de dónde proviene o dónde podemos decir que la conocemos o aparece por primera vez, verdad? En realidad no sabemos, o sea, desde que inició la historia humana, desde que tenemos conocimiento y memoria y la capacidad de transmitir esta información a futuras generaciones, ya estaba presente, ¿verdad? Ya había indicios de estas cualidades, de estas capacidades, ¿no? ¿Cómo lo encontraron? Bueno, pues a lo mejor por pinturas en pieles, a lo mejor en grabados en madera, en rocas, en cuevas, ¿verdad? Pero desde que empezaron ya las primeras civilizaciones como tal, siempre ha habido miembros en las comunidades pues dotados de diferentes dones o capacidades, ¿no? Que a lo mejor la gente no entiende, pero a lo mejor ellos están más en contacto con la energía, Sí. ¿verdad? Por eso pues siempre incluso antes de la medicina, o sea, de que la medicina se conociera como tal, pues hay que recordar que siempre llevaban a los heridos con curanderos, ¿no? Sí. ¿Qué eran los curanderos? Pues a lo mejor para ellos eran magos, eran brujos. ¿Por qué? Pues porque no tenían el entendimiento de la medicina como tal. O sea, se les hacía se les hacía increíble, o sea, incluso imposible que una planta tuviera dones curativos, ¿no? Entonces, pues para ellos era brujería, era hechicería, ¿no? Sí. ¿Verdad? Que ahorita pues ya conocemos la química, sabemos pues cómo funciona, ¿no, Ale? Ujú. Incluso pues ya es más normal, ¿no? Pero pues en aquellos años pues ahora sí que era cosa de magos, eran cosa de brujos, ¿verdad? Sí. Y por eso mismo también eran tanto respetados como temidos, ¿verdad? Porque si esta persona puede curar a alguien de alguna enfermedad, no sé, digamos gripa, eh, pues entonces, ¿qué te podía hacer a ti si te o sea, si te enemistabas con esa persona, ¿no? Incluso mucha gente empezó a utilizar este medio para labrarse una reputación, ¿verdad? Y, digamos, aprovecharse de ello, ¿verdad? Porque si tú tenías cierto conocimiento de estas actividades y pues lo que querías era que te dejaran en paz, pues a veces hacían la faramaya, ¿no? Sí, claro. Entonces la gente por el temor, pues ahora sí que les guardaban sus distancias, incluso les daban cierta posición económica, cierta posición social, pero pues también llegó un momento también en la misma historia de la humanidad en el que esto fue contraproducente, ¿no?
Digo, hay que nada más acordarnos un poquito, siglo XIII, siglo XIV, llegó en el cristianismo, lo que viene siendo la famosa Inquisición, como era la cacería de brujas. ¿Por qué? Pues porque para ellos los brujos iban en contra de todo lo que la doctrina dictaba, ¿no? Incluso gente que no era ni siquiera brujos, o sea, simplemente creían en otros. Vamos a hablar un poquito de los paganos. Ajá. ¿Verdad? Ellos utilizaban sus rituales. ¿Para qué eran sus rituales? Pues básicamente para traer la buena fortuna, para traer la lluvia, eran sus formas de alabanza a sus dioses. Pero pues la gente de la época, clavada con una mentalidad adoctrinada, pues para ellos estaban haciendo hechizos, estaban haciendo brujería. ¿Verdad? ¿Qué tipos de cosas podían hacer los brujos? ¿Verdad? Básicamente las invocaciones, rituales elaborados para llamar a una entidad, ya sea positiva o negativa, o para pedir algún favor con un pago obviamente de por medio. También podían hacer lo que eran las maldiciones, ¿verdad? Actividades realizadas a un objeto o una persona, para lograr que la energía ya sea negativa, casi siempre negativa, ¿no? Si estamos hablando de una maldición, siempre es con fines negativos. Sí. ¿Verdad? Y pues para causar algún daño, ¿verdad? Básicamente para dañar a alguien. También podemos hablar de los conjuros, que es básicamente lo mismo que la maldición, nada más que pues con fines más no buenos, pero digamos que más neutrales, ¿no? Digo, puede ser tanto bueno como malo un conjuro. Y básicamente terminaron apostentados en documentos llamados grimorios, que es un grimorio, básicamente es un libro de magia, ¿verdad? Un libro con un montón de conjuros que pues los dotados podían utilizarlos. También hacían mano de los elixires, ¿no? Mezclas químicas a bases de ingredientes, generalmente naturales, ¿verdad? Pero pues tenían diferentes capacidades, ya sean dañinos o benignos, ¿verdad? Estos eran básicamente las principales formas en que los brujos podían hacer uso de sus habilidades, ¿verdad? Y como comentábamos, ¿no? O sea, dependiendo de la época y dependiendo del contexto histórico en el que estamos hablando, eran o aceptados o rechazados. Así es, básicamente estos conceptos, nada más para puntualizar un poquito esta parte. A lo largo de la historia han existido muchas corrientes de la magia. Unas eran los principios, como dice ya ahorita Oscar, de lo que son las ciencias, digamos, actuales, ¿no? La química, la biología, la física. Sin embargo, sí existe una corriente bien definida que ya sí va, digamos, completamente ligada a lo que son las cuestiones espirituales, y es en la que nos vamos a centrar en este programa, ¿de acuerdo? Entonces, estos cuatro, digamos, aptitudes del hechicero, o del mago, del brujo o de la bruja, son cuestiones que se repiten constantemente sin importar de si se trata de brujería en la cultura, no sé, del sur o del norte de África, o en la que se conoce, digamos, como, no sé, en la parte europea. Entonces son cuestiones que prevalecen y son cuestiones que aún y al pasar del tiempo y a pesar de muchísimas generaciones se han mantenido y se han ido, digamos, adaptando a las necesidades entre comillas actuales. Entonces estos son principios de la hechicería actual. Yo creo que en un momento más vamos a poder entender un poquito por qué o de dónde vienen o cuál es la, digamos, el impacto que tiene cada uno de ellos. Así es. Tenemos más relatos. Ale, si nos haces el favor. Así es. El siguiente relato nos lo envía Uriel. Dice así: hola, buenas noches. Yo, cuando tenía la edad de 14 años, mi mamá llegaba de fiestas muy noche o en la madrugada. Yo ya conocía la forma de tocar de mi mamá y me despertaba más dormido que despierto. Le abría ya sin preguntar y se pasaba, y enseguida yo me iba a dormir. Una noche me desperté a medianoche, por el mismo tocar de la puerta. Le abrí pensando que era ella.
pero como no habló, pues volteé a verla, y era una mujer con un cabello largo hasta la cintura, muy guapa y delgada, con un vestido rojo y muy corto, pegado al cuerpo. La mujer solo me miró a los ojos, y a mí me entró miedo porque ella no habló. Supe que algo andaba mal. La mujer flotó hacia atrás, y yo en automático la empecé a sentir sin poder parar. Me llevó hacia la vuelta de mi casa, donde había una casa destruida y abandonada, y la mujer se perdió en un cuarto, como una oscuridad muy negra. Yo sentí que si entraba a ese umbral, algo malo me pasaría, como que no me podría detener de caminar hacia esa especie de portal. Salieron dos siluetas de luz del tamaño de niños, que salieron de los lados del portal. Me tomaron los brazos y me regresaron a mi cama. No supe si fue un sueño o si fue verdad. Va, muchas gracias por el relato, ¿verdad? Híjole, sí está difícil la distinción entre sueño y realidad, ¿no? En este tipo de casos, porque a lo mejor es real, pero pasan cosas tan imposibles, ¿verdad? Tan extrañas, que uno no sabe cómo asimilarlas, ¿verdad? Y luego despiertas en tu cama y ahí es donde aún se vuelve más difusa la línea, ¿verdad? Porque dices, ah, chis, yo estaba afuera, o sea, para empezar, ¿qué quería esta mujer? O sea, ¿y por qué me estaba llevando para allá? Y en segunda despiertas y estás en tu cama, ¿verdad? Entonces, está muy interesante, ¿verdad? Lo que le pasó. Esperemos, digo yo sinceramente espero que sí haya sido un sueño. Esperemos que no haya sido, ahora sí que algún ente, algún espíritu, algo que lo quisiera haber llevado a otro lado peor. Pero muchas gracias por el relato. Creo que esta anécdota, no sé si les parezca, me da una especie de, digamos, parecido o me hace pensar en los sueños astrales o estos viajes astrales, por la manera en que lo describen, ¿no? Porque él dice la descripción de cómo sale de su casa, cómo se va hacia este lugar y posteriormente despierta en su cama, ¿no? Pero, o sea, el recorrido, digamos, lo hace bastante claro. Entonces, no sé, me da esa impresión un poquito. Sí tiene varias similitudes con los que se conocen como sueños lúcidos, ¿no? Es exactamente eso. Entonces, pues muy interesante la anécdota. La verdad a mí no me ha pasado algo similar. Sin embargo, sí se escucha como algo que francamente me causaría bastante temor a mí personalmente. Yo soy alguien que de repente se deja influenciar mucho por los sueños, entonces pues bueno, bastante interesante la anécdota que nos comentan. Y por acá tenemos algunos comentarios. Dice Jacqueline Sánchez, hola. Hola Jacqueline, un saludo. Y dice Fernando Mitre, bueno, no sé si sea una anécdota. Bueno, lo voy a leer como comentario porque es muy cortito. Dice, en San Luis Potosí tengo familia y hace unos años a 2 casas al lado de la casa de mi bisabuelita vivían brujas. Y todas las noches, ya en la madrugada, se podían escuchar muchos gritos muy raros. Generalmente sí, cuando se cuenta que pues, alguien es bruja o brujo, sí es muy común decir que por ahí su casa hay ruidos, hay gritos, hay olores, incluso moscas, ¿verdad? Déjenme leer aquí un pequeño relato que mandaron. De hecho, está muy cortito, que nada más lo encuentro. A ver. Dice, en casa de mi abuela pasan varias cosas, muchos sonidos, pasos, una canica rebotando, se escucha que usaban el baño y no hay nadie dentro. Sonidos como si alguien arrastrara una piedra en el techo.
Se escucha que abren puertas, las escaleras como si alguien las bajara corriendo. Todo esto en las noches y muchas cosas más. Y les puedo decir que por lo regular siempre hay un detonante para que esas cosas pasen. Hay puertas que se abren a ese mundo espiritual. Lo que pasa es que existe un mundo espiritual en el que se mueven todas esas entidades demoníacas. Pero Dios es más fuerte que cualquiera de esas entidades. Hace poco, en la casa de al lado donde yo vivo, nos enteramos que una señora ahí practicaba la brujería. Ahora ya se fue y desde que se fue veo sombras con formas humanoides, pero son negras. Se escuchan gritos, suelo verlas y escucharlas de vez en cuando. Se apagan las luces. Algunos juguetes se prenden solos. Me da miedo, pero no me siento acechada. Pero sí creo que tiene que ver con los rituales que practicaban en esa casa. Postdata, añado un dato más. En mi casa ahora hay muchísimas moscas, cosa que antes no, y salen de la nada y en gran cantidad. Todo esto desde que se fue el vecino que dicen que hacía brujería. Vaya. Ok. Sí, algo muy común en esos lugares, digo, es algo lamentable por el espacio, pero a veces este tipo de personas suelen usar ciertos espacios para realizar sus actividades. Y como lo habíamos comentado en un programa anterior, no cierran lo que deban de cerrar. O sea, lo dejan totalmente así como lo estaban usando. Abren portales o realizan invocaciones o realizan un montón de situaciones, pues, en su mayoría negativas. Y la verdad es que lamentablemente esos lugares ya quedan marcados no solamente por la energía que se acumuló, sino probablemente por entidades que tal vez pues nunca pudieron regresar a donde pertenecen. Entonces yo creo que ese es uno de las situaciones o de los dilemas a los que se enfrenta uno normalmente cuando está cambiando de casa o se está hospedando constantemente en lugares diferentes, porque lo había dicho, bueno, Oscar lo había comentado en alguna ocasión, algunos espacios de alguna forma tienen memoria. Lo mismo pasa con los hospitales, lo mismo pasa con lugares que son de mucha energía positiva, como los templos, por ejemplo. Entonces, pues bueno, en el caso de la gente que realiza estas actividades, pues no es la excepción. Y qué difícil de verdad llegar a un lugar tan marcado. Así es. Continuamos con la brujería. ¿Cómo funciona la brujería, Ale? Bueno, ya comentábamos un poquito de la brujería como tal, entonces hay algunas cosas que tenemos que tener en cuenta o algunos conceptos de cómo es que se conforman, ¿no? ¿Qué es lo que, digamos, se hace a grandes rasgos o de qué es de lo que consta? Para empezar, se tiene que tener un objetivo. El objetivo va a ser una persona, un objeto al que tú deseas, o bueno, en este caso más bien en la persona que está realizando la brujería, desea impregnar un deseo, ya sea positivo, ya sea negativo. Entonces, eso es lo número uno, tener un objetivo. Ahora, necesitamos un objeto. El objeto como es lo que se utiliza de una manera física, un material, vaya, eh, que sobre todo es de tipo simbólico para poder trabajar el rito que se va a realizar. Puede ser diferentes tipos de cosas, por ejemplo, dígase una fotografía, algún tipo de ropa. eh, entonces, bueno, un objeto como tal nos referimos a algo físico. Ahora, por otro lado, necesitamos un canal. Entonces ya hablamos de la parte material, decíamos una foto, a lo mejor cabello, uñas, em, y el canal es la parte no material. Entonces, en este sentido, se va a hacer una especie de conexión entre el objetivo que yo quiero lograr con el objeto que estoy utilizando, por ejemplo. Em, Hay casos en los que se ha realizado este tipo de brujería, vaya, al realizar anotaciones sobre un papel
y aquí el canal va a ser a través de tus pensamientos al ponerles, digamos, toda la intención para lograr el objetivo que tú estás deseando, ¿no? Otra cosa sería el mensajero. Entonces el mensajero va a ser ya sea, por ejemplo, una entidad espiritual que el brujo como tal tiene bajo control. Entonces, por ejemplo, cuando las personas se encuentran bajo estos efectos de la brujería, suelen a lo mejor percibir alguna especie de sombra o presencias. Entonces, a esto me refiero, ¿verdad? Estos mensajeros pueden ser quienes estén ocasionando estas sombras o estas presencias que las personas detectan. Y por último, necesitamos un pago o una ofrenda. Aquí, digamos, nada va a salir gratis, vaya. Tú tienes que dar algo a cambio del objetivo que estás pidiendo. Entonces, todo va a tener un costo obligatorio. Entonces, aquí, esta ofrenda debe ser de alguna manera equivalente al favor que tú estás pidiendo, ¿no? Entonces, pues básicamente de eso es lo que se compone el proceso de brujería como tal. Ok, y es este último punto, creo yo, que es cuando existe un mayor, yo creo que riesgo para la persona que se dedica a hacer esta actividad. Ha habido varios casos muy sonados en diversos medios desde hace algunos años, en los cuales, bueno, por ejemplo, en alguno de ellos muy conocido es el caso de un locutor muy famoso que ya falleció hace algunos años, Juan Ramón Sáenz. De hecho, yo creo que es una de las voces que de hecho de alguna forma influyó un poquito en hacer este proyecto una realidad. Pues esta persona tuvo contacto con alguien que se dedicaba a hacer este tipo de trabajos, y mucha gente cree que esta persona debía tanto espiritualmente que cuando tiene el encuentro con Juan Ramón, o sea, una persona totalmente, digamos, no preparada para afrontar este tipo de cosas, tiene este contacto con él, pues de alguna forma a partir de ahí enferma y posteriormente fallece. Lo riesgoso de esta parte es precisamente eso. Viene a mi mente un ejemplo muy sencillo. Juan Ramón, o sea, una persona totalmente... viene a mi mente un ejemplo muy sencillo, y esto es que... ¿qué pasa si tú lo que pides es la vida de una persona? ¿Cuánto vale la vida o con qué debes de pagar la vida de una persona? Entonces, yo creo que eso es bastante grave, es bastante delicado y es un tema que se debe tomar con muchísima seriedad. Entonces, es algo de preocuparse. Realmente la magia, en este caso, perdón, la brujería como tal, o sea, encaminado hacia esta parte, digamos, de conseguir lo que se quiere de una manera no tan blanca, digamos, más bien gris, oscura o negra, es algo bastante peligroso y es algo bastante serio. Creo que tenemos algunos comentarios por ahí. Así es, nos dice Jackie: tanto mis hijos como yo hemos pasado por situaciones difíciles, donde se nos han presentado seres de otra dimensión que nos han atacado, cada uno desde los sueños, pero viendo y viviendo lo mismo. Una noche en casa donde había energías oscuras nos atacó un ser que abrió la puerta. Nosotros estábamos dormidos y nos despertamos cuando lo escuchamos en la puerta. Para defenderlos, tuve que ponerme entre ese ser y mis hijos. Me atacó, me tomó de los hombros y quiso hacerme a un lado. Con mucho miedo no permití que avanzara a la cama de mis hijos. Yo me veía en diferentes lugares de la habitación porque pronto era tanto el dolor que me hacía ese ser que me tenía que zafar de las manos. De nuevo regresaba para detenerlo y que no avanzara más allá. Pareció que eso duró toda la noche. Esa lucha entre el ser y yo era tanto mi miedo porque sentí su respiración en mi oído. De repente me gritaba con una voz aguda y en otro momento con una voz muy grave.
Ya estaba exhausta y mi cuerpo físico no podía moverse. Mi hijo se sentó en la cama y fue cuando pude moverme y me levanté. Al preguntarle qué le pasaba, me describió todo lo que había pasado. Nos conectamos en el sueño o bien nuestros cuerpos tuvieron un desprendimiento en donde vivimos juntos esa terrible situación. Entre ambos pudimos darnos cuenta que nos quería sacar de esa casa y era una advertencia de que solo era el principio de lo que seguiría. Cuando le pregunté a mi hijo cómo era el ser que vio, me lo describió tal y como yo lo vi. Un hombre robusto con una camisa blanca, tez blanca, chaparrito, con una sonrisa que nunca la quitó del rostro, pero que daba miedo. Y también lo escuchó reír. En la mañana, ya cuando salió la luz, nos dimos cuenta que la habitación estaba abierta y siempre la teníamos cerrada. Yo en mi cuerpo tenía unos moretones no muy visibles, en diferentes partes de mi cuerpo, principalmente en los brazos y en la espalda. Mi hijo también tenía moretones en sus brazos, como si le hubieran lastimado unas manos que lo agarraran con mucha fuerza. Contemplando que él era pequeño, pues los dedos se le marcaban en sus brazos. Cuando platicamos de eso después de 6 años, pareciera que hubiera sido la noche de ayer que lo vivimos porque recordamos cada detalle. Va, está... me imagino que se fueron de la casa, ¿no? Porque ya vivir una situación así es extremadamente peligroso. Digo, no está Carlos, pero sí, ¿no? O sea, ya, o sea, una presencia física que agrede físicamente a alguien, Sí. eso ya es peligrosísimo, ¿no? O sea, ya requiere medidas extremas, ya me requiere que realmente gente especializada vaya ahí, ¿verdad? Ahora, los dos, para ellos fue un sueño, porque tanto ella como su hijo lo soñaron, dice. Pero tenían las marcas y la puerta estaba abierta, ¿verdad? Entonces, yo creo que igual relacionándolo un poquito con el relato de hace rato de que oímos, Sí. fue también un viaje astral por parte de ambos donde se conectaron con este otro ser y que de ahí lo pudo tocar, los pudo atacar. Digo, a lo mejor va a sonar un poquito fantasioso, pero recordando las películas de Pesadilla en la calle del infierno, digo, recordándonos un poquito a Freddy Krueger. Sí. Era su modus operandi, ¿no? El utilizar los sueños para atacar de forma física a alguien, ¿verdad? Y sí hay demonios y hay que lo pueden usar. Entonces, quiero creer que ya no están ahí. Y por suerte todo quedó en ese susto, ¿verdad? Qué bueno que no hubo nada más que lamentar ahí. A ver. Tenemos más relatos que nos están enviando, pero ahorita los leemos más adelantito. Quiero contarles lo que les decía acerca de la brujería. El por qué yo sí creo, ¿verdad? Ya se los he platicado varias veces aquí a mis amigos. No sé si aquí en Radio Pesadilla lo he contado, digo, al menos en Workstation estoy seguro que sí. Pero va. Hace unos años, cuando mi cuñado andaba todavía de novio con mi hermana, me acuerdo que estábamos una noche, era un domingo en la noche, o sea, ya 11:30 más o menos de la noche. Estábamos en la cocina, nada más nosotros tres, mi hermana, mi cuñado y yo. Estábamos ahí platicando, y de repente, pues, ya sabes, de esas noches que te dan por empezar a contar historias, ¿no? Y de ahí mi cuñado nos platicó que antes de que su abuela paterna le decían que era bruja. Y que era raro que cuando iban a visitarla, que no eran viajes de visita regulares, ¿no? Sino que eran variados. O sea, no era una fecha física, no era de decir, vamos todos los domingos. Sino que pues, a lo mejor un domingo sí, a lo mejor dos no, y así estaba la cosa, ¿verdad? No tenía teléfono, por lo que tampoco podían avisarle si iban a ir o no. Sí. Entonces, cada vez que iban para allá, ella vivía pues en uno de los ranchitos cerca de la ciudad. Entonces, pues se hacían alrededor de una, no sé, media hora, hora y media, una hora, a lo mucho. Entonces,
cada vez que salían de la ciudad veía un pájaro que volaba. Así es la carretera, o sea, de repente se topaba un pájaro negro que lo veía volar. Y eso era todas las veces que salía. Y luego, cuando llegaban a la casa de esta persona, resulta que ya estaba la comida hecha cuando la señora vivía sola. Y ya estaba hecha la comida que más le gustaba al hijo y tortillas para los niños, o sea, ya estaba todo preparado. Entonces, pues, cosa que se le hacía muy raro por lo mismo, o sea, de cómo sabía que íbamos a venir, ¿no? Como para estar haciendo la comida para todos, ¿verdad? O sea, para ellos siempre se fue su abuela, ¿verdad? O sea, nunca hubo nada raro más allá, o sea, no era de que la veía hacer cosas o etcétera. Pero sí dice que había un cuarto que para nada los dejaba entrar. Tenía una habitación en la casa que absolutamente nadie podía entrar y que dice que nunca entró. Cuando fallece la señora, pues es muy común que la velen en su casa, ¿no? O sea, especialmente si está fuera de la ciudad. Es muy común en los poblados, en los ranchitos, que velen a la persona en su casa. Entonces pues la tenían en la sala, la señora, tenían un féretro ahí, no tenía vidrio, estamos hablando de hace años atrás. Así se usaba antes, así es. Ajá, exactamente, o sea, no es como ahorita que pues, tienes un féretro y tiene su vidrito, ¿no? Donde le puedes levantar la tapa, pero pues está cerrado. Estaba el féretro ahí abierto, la señora ahí, de repente pues las señoras ahí, las amigas, las comadres, las hermanas, pues vamos a rezar un rosario, ¿no? Por el alma de la persona. Y cuando empezaron a rezar el rosario, dice que entró un aire muy fuerte, y que levantó el cuerpo del féretro y lo tiró al suelo. O sea, literal lo sacó del féretro, el mismo aire que entró. O sea, imagínate la fuerza del aire que debió haber entrado para sacar un cuerpo de un féretro. Uh-huh. O sea, estamos hablando de levantar 70 kilos, ¿no? De peso muerto. Ok. Ajá. Y que pues obviamente fue un shock muy grande para todos, ¿no? Y que pues después se enteró que pues decían que su abuela era bruja, ¿no? Y entonces él asociaba esta ave que veía salir en la carretera cada vez que salía, no como su abuela convertida en ave, sino más bien como pues algún familiar, ¿no? Familiar, no tratándome de primos, hermanos, hijos, ¿no? Sino de estos seres animales que se les denomina familiar, que es básicamente un acompañante para un ser de este tipo. Entonces él sacó esa conclusión, ¿no? O sea, que esta ave era la que le avisaba pues que ya iban de salida. A lo mejor los cuidaba en el camino, no se sabe. Pero pues es lo que cuenta y a él le tocó pues ver cuando este cadáver se salió del féretro. Ay, güey. Ok. Quisiera compartirles una anécdota que me envió mi papá. Precisamente creo que está bastante parecida en algunos aspectos a esta anécdota que compartes, por eso me gustaría como compartírsela, ¿sí? Sí, claro. Se transformaban en... Adelante, ¿Sí? Ale, ¿sí? Ok. Dice, hace muchos años mi abuelo nos contaba que las brujas se transformaban en pájaros grandes, a los que les llamaban lechuzas, y se paraban en los árboles, y desde ahí les chiflaban a las personas que pasaban por el lugar. En ese tiempo no había luz eléctrica en el pueblo, y pues estaba muy oscuro. A él le gustaba acercarse a la iglesia para ayudar, y ahí le enseñaron unos rezos, al decir de él, especiales para inmovilizar a las brujas. Cerca de ahí vivía una señora sola, que todo el pueblo le tenía miedo, porque decían que era una bruja. Una noche, algunos vecinos lo fueron a buscar,
para pedirle ayuda porque sabían que él era muy apegado a la iglesia. Y le dijeron que cerca de ahí, en el árbol más grande del lugar, estaba un pájaro muy grande y que no dejaba de molestar con chillidos muy fuertes, por lo que mi abuelo los acompañó, aunque con miedo, porque no sabía lo que iba a pasar y realmente nunca había estado en una situación así. Al llegar al lugar y ver a la lechuza, que empezó a hacer más ruido, él empezó a rezar, lo que le habían enseñado, y sorpresivamente la lechuza cayó al suelo desde lo alto y quedó muy lastimada. Ellos se fueron corriendo del lugar. Al día siguiente, para sorpresa de los que estuvieron en el lugar, se dieron cuenta de que la señora que pensaban que era una bruja estaba muy lastimada por golpes, como si se hubiera caído de un lugar muy alto. Va otra historia que refuerza eh, pues la creencia, ¿no? De que pueden cambiar de forma a un animal. Sí. Ya ven que es muy común, incluso salió un video hace poco, pues de que estaban pues golpeando, lastimando a una lechuza, ¿no? Por lo mismo que creían que era una bruja. Entonces, ahora, mucha coincidencia, ¿no creen? O sea, que haya aparecido la señora también golpeada. Sí. Eh, en mi opinión, yo sí creo que era una bruja. No sé ustedes qué opinan. Sí, mira, yo creo que, digo, si existen similitudes entre el daño causado al animal y la persona, híjole, las coincidencias deberían de ser tan precisas para que fueran similares los tipos de heridas, que me suena prácticamente muy difícil de conseguir, muy poco probable. Entonces, digo yo, probablemente sí lo fuese. Digo, ojo aquí nada más para que quede bien claro en esta transmisión. No estamos diciendo que toda lechuza o todo animal con características peculiares que se encuentren en el bosque o en la sierra, en la zona serrana o en cualquier lugar al despoblado, se va a tratar de una bruja, ¿ok? Este es un Sí, es caso muy correcto. particular, este es un caso muy peculiar el cual se nos está narrando y el cual pues fue vivido pues en primera persona por alguien cercano. Entonces, nada más aquí hago ese pequeño paréntesis. Sí es una de las características que se les atribuye a las personas que dominan este tipo de energías, que tengan la capacidad, no, y fíjense, no es tanto de mostrarse como de convertirse en animales. Hay unos autores que lo que dicen es que más bien tienen la capacidad de poseer de una manera superficial al animal para poder utilizar los sentidos del mismo y tener más información de su entorno, ya sea de su víctima o ya sea de un trabajo que tiene que ir a dejar a cierto lugar o este tipo de cuestiones. Sin embargo, muy interesante lo que nos platicas, Ale, y también lo que nos platicas, Oscar. Ambas cuestiones muy de la mano de lo que estamos tratando esta noche. Entonces, realmente pues la última palabra se la dejamos ahí a todos los radioescuchas. Cada uno juzgue por sí si cree o no que hubiera sido pues esta misma persona la que estaba convertida en un ave. Pero eso es algo ya muy arraigado aquí en el folclore, al menos en México. Eso es algo bien marcado en pues historias y anécdotas que se cuentan de primera mano. Creo que tenemos algo más de comentarios, muchachos. Así es, nos están mandando anécdotas. Ah, ok, perfecto. Entonces, más adelantito les damos lectura. Déjenme ver. Ok, correcto. Tenemos aquí otra historia, no sé si quieren que le demos lectura. Sí, Es un adelante, poquito Ale. extensa, sí. Espérame, Esta... Ah, ok, espérame, deja aquí, leo una que también tenía, de las que teníamos pendientes. ok. Está cortita y dice así, esto nos lo manda Bruna Rodríguez, que dice, yo sí creo y creo en todo, porque cuando mi madre falleció, la noche siguiente a su fallecimiento, al acostarme y dormir, empecé a sentir golpes en la espalda, golpes muy fuertes que me lastimaban o así sentía. Empecé a llorar y a rezar, tenía miedo y sabía que eso no era mi madre. Mi madre jamás haría eso.
era otra cosa, algo malo. En los siguientes días de estar en la casa de mi tío Gilberto, empecé a sentir todas las noches golpes dentro del ropero del cuarto en el que yo dormía sola. Todas las noches. Ya no lo soportaba, los golpes iban en aumento. Una noche no aguanté más y grité. Grité y lloré. No recuerdo nunca más haber gritado así, con ese miedo, con esa angustia. Mis tíos entraron al cuarto y revisaron todo. No encontraron nada. Pero yo ya no podía, a partir de ese momento yo ya no dormía en ese cuarto. Muy interesante su experiencia. Dice que sí cree en todo. Imagínense estar en un cuarto y que oigas cómo golpean el armario que tienes a un lado. O sea, debe ser espantosísimo, ¿no? Claro. Afortunadamente no me ha pasado, pero híjole, o sea, qué feo sentir eso. O sea, Sí. y... Sí, adelante. No, dale. Sí, fíjate que me acordé. Esto de los golpes en un armario me acaba de recordar una situación que me tocó. A mí no me tocó vivirla porque me parece que todavía no nacía. O era demasiado pequeño. No entendía muchísimas cosas en ese entonces. Pero donde yo vivía antes era una zona, digamos, del centro de esta ciudad. Pero, digamos, una zona antigua, más o menos antigua. Y junto a mi casa, que era una casa pues bastante amplia, pero con una estructura pues de casa antigua, donde hay un patio, alrededor hay cuartos, a un lado había un lote baldío, digamos una especie de, pues sí, como de terreno con un montón de hierbajales, y estaba cercado por una reja bastante alta para que no se brincaran pues a jugar los niños, porque era una zona donde había muchos pequeños, muchos chavitos. Entonces resulta que para ciertos meses, en uno de los cuartos, me parece que era en el cuarto del rincón, en el cuarto, bueno, uno de los cuartos de al final, que precisamente el muro colindaba con este terreno, con este lote baldío, resulta que por la noche se escuchaba que clavaban algo, o sea, como que alguien estaba clavando literal algo a la pared. Obviamente este es un sonido que no pasa desapercibido, sobre todo cuando están golpeando tu muro directamente y estás dormido y son las 3, 4 de la madrugada. Entonces lo que hacían mis familiares, en este caso pues eran mis hermanos mayores y mis papás, salían rápido y con lámparas pues muy grandes se metían al lote baldío pues a tratar de investigar qué era. Y esto ocurría noche tras noche, pero nunca tuvieron la suerte de encontrar quién hacía este tipo de... En primer lugar, ¿para qué lo hacían? No, en mi cabeza no tiene ningún sentido, porque no es como que hubiera algo que clavar, alguna especie de soga o alguna especie... O sea, no había un trabajo que realizar en ese lugar. En segundo, porque básicamente pues era un lote baldío, o sea, no había nada de interés. Y en tercero era que no había manera de confundir ese sonido con algún ruido que proviniera de la casa de atrás o de la casa del otro lado, o simple y sencillamente de la casa que estaba cruzando el terreno, el lote baldío. Entonces me recordó muchísimo a eso. Nunca supieron de qué se trataba. Sin embargo, en alguna ocasión alguna persona que decía saber de estas cosas comentaba que eso era parte de un maleficio que se había lanzado sobre la familia. En aquellos años sí hubo como que una especie de problemas, digamos, económicos bastante fuertes. Yo no lo puedo atribuir a eso porque no tengo la certeza, pero sí decían que era que de alguna forma una entidad estaba trabajando por ahí clavando ese maleficio a la casa. Entonces no me acordaba de eso, ahorita me hicieron recordarlo con esa anécdota, pero pues muy interesante lo que nos comentan. Ahora sí, Ale, si nos haces el favor. Ok. Esta nota la envía José Montiel. Dice así: yo estuve en un exorcismo hace 23 años. Por aquel entonces contaba con 13 años y fue cuando nos fuimos a vivir a un pueblo plagado de brujos. Acompañando y aprovechando y apoyando a mi madre,
en todo lo que hacía, decidió ir a poner un negocio. Era comedor y también vendía cervezas. Estando allí, se reencontró con una vieja amiga que fue su vecina, y al igual que ella tenía 4 hijos, 2 varones y 2 hembras. De niños, ellas bromeaban que de adultos nos iban a casar si no nos portábamos bien. Carla es su nombre, delgada con un cuerpo de muñeca. Al principio se mostró seria, pero con el tiempo comenzó a hacerme bromas súper pesadas. Igual que mi también. Una vez la defendí de 2 chavos que la tiraron de su bicicleta y le gritaban bruja, eres el diablo, y etcétera. No sé cómo le hice, yo creo que ese día me di cuenta que sentía algo por ella, y en fracción de segundos corrí y me salté un cerco con alambres de púas que me llegaban un poco más arriba de la cintura. Total, llegué con tanta adrenalina que no pregunté. Le di patadón a uno y al otro cuando se me vino encima. Después de ese incidente, ella se convirtió en mi novia. Al día siguiente empezaron las cosas extrañas. Veía a Carla casi a diario. Iba al comedor de mi mamá o a mi casa. Pasábamos el rato. Un día quiso que fuéramos a su casa. Total, a mí no me importaba no ir porque me daba pena ver a su mamá, porque era amiga de la mía y no quería que anduviera de chisme. Al negocio de mi le iba más o menos, pero siempre queríamos que fuera más gente para tener más dinero. Se lo comenté a Carla y ella me dijo que podía ayudar con eso. Yo pensaba que iba a hacer propaganda o invitar gente, pero no. En la noche fuimos al local solos y ella llevaba una bolsa con cosas dentro. Cuando lo sacó, vi que era una especie de figuritas de madera con formas extrañas. Dijo que las escondiera en el local y que servían para traer la buena fortuna. Yo pensaba que era algo de Feng Shui, solo hice lo que me pidió. Al otro día fue al local un periodista y le gustó mucho la comida, por lo que hizo una nota en el periódico local. Comenzó a tener mucha clientela. Mi madre y yo estábamos encantados, ella sin saber de los amuletos. Así pasaron unos meses, donde estábamos siempre con trabajo. Yo veía a Carla en las tardes o los domingos que tenía libre, pero ella cada vez se veía peor, como si estuviera enferma. Le pregunté qué le pasaba y me decía que nada, al punto en que me llegué a preocupar por su salud. Un día, porque de pronto estábamos sentados en una banca del parque y me asusté muchísimo y corrí a buscar a su mamá. El parque estaba a 2 cuadras de la casa. Llegó su mamá corriendo también y le dijo que niña tonta, que no anduviera haciendo eso. Yo no entendía a qué se refería, tal vez a que no comiera cochinadas en la calle. Ella la llevó a su casa y me dijo que no me preocupara. Al otro día no supe nada de ella. Y así estuve por una semana. Le preguntaba a mi mamá si sabía algo, me decía que estaba enferma y todavía no se curaba. Un día estaba en el comedero cuando llega la mamá de Carla y me pregunta por los amuletos. Yo la llevé a los puntos donde estaban escondidos, los agarró todos y fue a su casa. Yo curioso me viera y me asomé por la ventana. Dentro estaba un sacerdote de la iglesia de la colonia y Carla estaba sentada en un sofá muy débil. El padre rezaba y la señora depositó los amuletos en un plato y les prendió fuego hasta que se hicieron carbón. El padre apagó el fuego con una botellita de agua. Después empezó a echar agua a Carla varias veces y ella se retorcía como de dolor. Yo no sabía qué estaba pasando y me dio mucho miedo ver así, pero no fui hasta que el padre terminó de rezar y Carla se quedó dormida. A los 2 días, Carla apareció en el local y se le veía mejor. No me quiso decir qué le había pasado. Me enteré años después, sí, me casé con Carla, que su mamá y su abuela eran brujas o algo por el estilo, pues hacían esos sencillos para quienes lo solicitan. Dinero, amor, suerte. Y su mamá tenía los amuletos guardados, y que a ella se le hizo fácil utilizarlos sin tener experiencia en esos asuntos.
saber, hizo un trato con algo desconocido. Ella intentó hacer un hechizo y que el padre le había hecho un exorcismo. Desde entonces nos han sucedido cosas raras, sombras, objetos, nada raro como que pasó como ver. ¿Cómo ves esta historia, Gus? Híjole, la verdad es que me quedé un poquito impactado. No un poquito, de hecho bastante impactado porque... híjole, lo decíamos al principio, ¿no? A veces hay familias que de alguna manera tienen la capacidad, ¿no? O sea, sobre todo esto se manifiesta mucho en mujeres. Yo creo que más adelante estaremos hablando un poquito ya de otro tipo de magia, otro tipo de hechicería que viene de otra parte de Europa con otro tipo de enfoques, porque creo yo que por ahí va la cosa. En estas, digamos, generaciones o en estas herencias familiares, no solamente pues heredan a veces bienes, sino que también los dones. Entonces a mí me suena muchísimo a que pues se trataba de una familia que tenía estas peculiares capacidades y yo creo que aquí se muestra bien claro uno de los factores por los que en este caso la brujería es peligrosa, ¿no? Y eso es porque no solamente puedes atentar contra tu propia vida, sino que también puedes atentar o poner en peligro a las personas con las que convives normalmente. Esto es algo que ya está muy digamos establecido, no en las reglas de la brujería como tal, sino digamos en una equivalencia que siempre se trata de mantener en estos temas. O sea, la energía no puede aparecer de la nada y no puedes obtener cosas de la nada tampoco. Entonces, esto digamos es una primicia que puede tener consecuencias muy graves. Y vaya qué historia. La verdad es que me parece una historia bastante impresionante, Oscar. Sí, está muy impresionante, muy intensa. Y como bien dices, o sea, si no estás en sintonía con estas energías, si no conoces los procedimientos, si no tienes los dones o las capacidades de hacerlo, mejor ni lo intentes, ¿no? Como le pasó aquí a Carla, o sea, ella, pues su intención era buena, ¿no? O sea, era ayudarle a hacer crecer su negocio, ¿verdad? Pero pues ella no estaba capacitada para tal acción, ¿verdad? Entonces hizo algo ahí que no supo canalizar y pues que se fue reflejando en su salud a fin de cuentas. Sí. Digo, qué bueno que pudieron pues ayudarle, ¿no? Ajá, sí. Y pero, o sea, como dicen, o sea, si no le sabes, no le muevas. Así es. ¿Verdad? Totalmente de acuerdo. Y bueno, yo creo que tenemos también un audiorelato por aquí que nos hicieron el favor de enviarnos. Pero yo creo que antes de escucharlo, hay un punto que nos falta revisar. De nuestro tema principal, digo, ya estamos ya casi a punto de cerrar la transmisión de esta noche. Pero yo creo que sería interesante comentarlo y es el siguiente. Hablamos hace un momento ya de lo que es la brujería, que es un brujo, digamos, a muy grandes rasgos. Y luego cómo es que funciona la brujería. Ya lo platicamos también hace un momento, ya no lo platicó Ale. Sin embargo, ¿cuáles son sus alcances? ¿O hasta dónde puede llegar un maleficio? ¿O hasta dónde puede llegar, digamos, un ritual de este tipo? Y traigo aquí un par de ejemplos muy sencillos de situaciones que se ven a diario. En el primero de los ejemplos, obvio, aquí nada más sí considero que este es un tema de mucha discreción porque voy a platicar de un par de casos. No voy a decir ni de quiénes ni nada, pero son un par de casos, digamos, que son muy comunes en este tipo de, digamos, de temas. Una de las aplicaciones más comunes para la brujería, lamentablemente, es la de retener personas a la fuerza. Es decir,
En este caso los rituales están encaminados única y exclusivamente para que una persona únicamente pueda verte a ti, generando una especie de ilusión de enamoramiento, totalmente de perdido enamoramiento y de control. Esto es una situación muy grave porque obviamente pues hay personas que están tan desesperadas que llegan a recurrir a este tipo de, digamos, de medios, porque a lo mejor la persona no les toma la importancia bajo un criterio, bajo una forma, digamos, natural y normal. Pero fíjense bien lo que se utiliza mucho en este tipo de encantamientos. Digo, no voy a decir ningún tipo de receta. O sea, quiero aclararlo muy bien porque aquí no vamos a dar jamás herramientas para que alguien se meta en un camino que está comprobado que puede ser muy peligroso. Sin embargo, voy a darles unos ingredientes que se utilizan. Digo, a manera de cultura y a manera de... A veces cómo funcionan estas cosas. Por ahí se han encontrado frascos en los cuales la persona que quiere amarrar a alguien ha escrito en una carta todo lo que esa persona quiere que haga por ella explícitamente, tanto desde un punto de vista personal muy íntimo a un punto, digamos, más genérico. Por ejemplo, quiero que me compre cosas, quiero que me invite a salir todos los días, no quiero que voltee a ver a nadie más, o sea, cosas similares, ¿sí? Ojo con qué escrito con un fluido corporal, no voy a ser tan explícito en esta parte, propio de la mujer en este caso. Y además de esto, se incluyen fotografías o, digamos, partes de la ropa de la persona que se quiere atar. Y obviamente, pues un símbolo de atadura a través de una vela con hilos y cosas de ese tipo. Entonces, a mí la verdad es que, digo, este es un caso muy común porque es algo de lo que anuncian, inclusive si ustedes abren el periódico desde cualquier ciudad de la que nos estén escuchando, ya sea el centro del continente o al sur, o si nos están escuchando desde Estados Unidos, o quien quiera que por aquí estén escuchando desde Spotify, ustedes abren el periódico, la sección de clasificados, y siempre va a haber un espacio en el cual te dicen, aquí se hacen amarres. Que funcionen o no funcionen, esa ya es otra cosa, pero eso es algo tan común y tan buscado que la verdad a mí me da escalofríos tan solo pensar en los ingredientes que lleva producir algo ficticio como esto. Y ojo, estamos hablando de algo sencillo y común. Digamos, este sería el ejemplo más sencillo que encontré. Un amarre. También existen pues las separaciones, ¿no? O sea, lo contrario del amarre es para que se pelee una pareja y que quede libre el chico, que quede libre la mujer, y de alguna forma pues les dé más oportunidad a quien quiera manipularlos. Y luego hay otro tipo de casos. Me he encontrado unos que a mí me han asustado muchísimo, porque no es que la brujería sea mala, más bien es la intención de la persona lo que a mí me parece bastante peligroso. Y llegué a encontrar algunos casos en los que pues resulta que a una persona no le habían pagado un dinero en cuestión de negocios, le quedaron a deber miles de pesos, no especificaban cuánto, pero sí sé que era mucho dinero. Y esta persona quería que el deudor muriera. Y los objetos que agregaron en un paquete que fue encontrado en un cementerio eran, la verdad es que eran cosas muy grotescas. Eran partes de animales muy grandes, como tipo puercos, un marrano por ejemplo. Había no solamente eso, sino que también había cabello, ropa y fotografías de la persona. Había también en ese frasco, obviamente, el escrito, la intención. Y de hecho mencionan a la entidad a la que le están pidiendo que realice el trabajo para ahora sí que quitar del camino a ese sujeto. Pobre hombre, ¿no? Sí. O sea, aparecía ahí el escrito, hecho a mano. Y no solamente existía eso, también estaba tratado en ese mismo papel. Me parece que era detrás de la fotografía. Lo que para mí fue lo más desagradable, lo más horrible que pude haber visto ayer era el pago que le estaban ofreciendo a la entidad para que realizara ese trabajo. Le estaba ofreciendo un familiar. Ok. Así de grave. O sea, literal, este sujeto, no sé quién sería, enfermo quiero pensar,
estaba ofreciendo un familiar suyo, es decir, a un familiar cercano de él, en sacrificio, para que esta entidad, digamos, pudiera equilibrar la balanza y decir, sabes que me estás dando una persona, yo te traigo a una persona, acabo con la vida de esa persona. Entonces, a mí me pareció alarmante, y de hecho es un tema que a mí me preocupa muchísimo, porque si bien en el contexto actual hay muchos charlatanes, hay muchas personas que ya se adueñaron de este oficio antiquísimo a manera de negocio, ¿sí? Eso es un hecho. Va a haber mucho experto en negocios que lo va a tener ya allí locales, y va a tener franquicias de lectura de cartas, de hechicería y de cuanta cosa. Sin embargo, hay personas que realmente tienen estas facultades. Y lo más grave de todo es que hay personas que se atreven a pedir este tipo de solicitudes. Algo de lo que estoy investigando, ya para cerrar esta parte, que ustedes me platiquen qué opinan, y también los radioescuchas, es, lamentablemente, la brujería puede utilizarse para cambiarnos a nosotros mismos y mejorar. Eso es, digamos, la parte más blanca y el uso más blanco que le podemos dar a este tipo de, digamos, conocimientos ancestrales. Pero hay otra parte, que es la de dañar a otros. Y lamentablemente es donde más se concentran las peticiones. Entonces, ahora sí, muchachos, platíquenme ustedes qué opinan acerca de estos dos ejemplos que les doy. Y les habíamos dicho al principio, les habíamos preguntado si creían en la brujería. No sé si en el caso de ustedes haya cambiado algo un poquito el panorama, o sigan diciendo que sí creen. A ver, coméntenme si quieres, Ale. Yo creo que allá, si todos este tipo de rituales, por decirlo de alguna manera, que realizan, yo creo que es un poco más, digamos, difícil o peligroso en este caso, a veces lo que implica que tú estés haciendo ese ritual, o sea, que esa persona esté haciendo simplemente por conseguir el material que requiere, o como en este último que nos comentabas, que están dispuestos a realizar a lo mejor algún tipo de sacrificio, más allá de que vaya a funcionar en un sentido mágico, por comentarlo de alguna manera. Sí. Creo que ese es el detalle y lo más peligroso de todo, ¿no? Lo que va a hacer este ritual. Y no nomás eso, sino también lo que está, lo que la persona es capaz de hacer por lograr lo que quiere. Sí. Exacto. Quiero sí leer este comentario que nos manda CJ, respondiendo también un poco a tu pregunta, Gus, que dice: yo no creía, pero hace algunos años, cuando me separé de mi esposo, tardé y tuve muchas complicaciones para encontrar trabajo. Inclusive a minutos de firmar los contratos, cuando me decían que esperara o que ellos me hablaran, en mi desesperación le comenté a mi mamá, pues se me hacía increíble que con la experiencia, estudio, etcétera, etcétera, no encontrara trabajo. Mi mamá, platicando con una amiga, le comentó de una señora que hacía trabajos de abrecaminos, que ella había ido y que siempre le había ayudado. Le pasó la dirección y le dijo que había que ir muy temprano, pues se llenaba de gente. Mi mamá me llevó. Llegamos a las 7 de la mañana. Para mí era una broma, pues ella comenzaba a atender hasta la 1:30. Cuando llegamos ya había 8 personas antes que nosotros. Conforme pasaban las horas, la gente comentaba de Ludi y lo que les había pedido, las ayudas, etc. Llegando la hora, llegó en una camioneta la señora. Era alguien común. No se veía extraña o extravagante, y la seguía su esposo. Todos comenzaron a entrar en el lugar, y ahí nos anotamos conforme llegamos en una hoja. El lugar solo tenía sillas, algunos sillones y sillones tipo puff, no había nada más, y en la puerta donde ella consultaba estaba una imagen de arcángeles. Comenzó a atender y de pronto cerraron la puerta, y la señora que estaba en consulta salió con un pescado. Ludi prendió copal y un asadorcito con carbón. Sacó las tripas del pescado y los colocó en las brasas. Nos pidió fotos de nuestros seres queridos y comenzó a rezar un párrafo de la Biblia. El humo llenó el lugar y mientras ella rezaba comenzó a tronar el copal.
Ella se detuvo y nos miró a todos. De pronto se acercó a mi mamá y le dijo: ahorita que terminemos, que entre tu hija. Acabo la oración, entró con la señora y al salir entré. Ludi jamás me preguntó mi nombre. Ella me dijo Cali, como me dice mi familia. Me dijo que ahí estaba un niño que decía llamarse Yael, que tenía que irse, y acompañando al niño estaba un hombre alto, moreno claro y fornido, y de nombre Antonio. Me dijo que le llevara 3 veladoras y un abrecaminos, un San Martín Caballero y uno de la Mano Milagrosa, todas del mismo tamaño. Salí a comprar las velas mientras pensaba cómo supo el nombre de mi hijo y padre fallecidos. Cuando regresé con un palillo escribió mi nombre en las velas y me dijo que iba a conocer a un hombre, y que prendiera las velas con cerillos y fuera a buscar trabajo, que regresara una vez consumidas las velas. Hice lo que me dijo, y el día que fui a buscar trabajo en la primera empresa que vi, llegué. Por increíble que parezca, me contrataron. La vela de Abrecaminos, el vaso se rompió, y la de San Martín, con el humo que salía, llenó de tizne la pared, y el techo. La última fue la Mano Milagrosa. Regresé con Ludi y me puso un líquido que olía a rosas, o eso percibo yo. Me dijo que iba a irme bien en el trabajo y me dio el nombre de mi actual pareja, a quien conocí después de eso. He subido en mi trabajo de ingresar como inspector a mi puesto actual de ingeniero de calidad de proveedores en menos de 3 años. No sé qué fue lo que hizo o cómo supo muchas cosas y detalles que sabía. Cosas que solo yo hablé con mi padre antes de su muerte. De ahí creo en la magia y todo lo bueno y lo malo que se puede lograr. No regresé después de ahí con ella, pero sé que mucha gente aún la busca. No sé si es porque no cobra por su asesoría, es por lo que tú puedas dar o por lo que te ayuda y sabe cosas que serán imposibles de saber. Vaya, impresionante caso. Así es. ¿Qué opinas, Ale? Bueno, sí es algo bastante impresionante. Yo no sé si a lo mejor yo en mi caso particular me animaría a ir y les extiendo la pregunta a ustedes, a lo mejor con cadenas, que en este caso, digo, fue para un fin bueno. Quería ver cómo estaba consiguiendo otra de una manera todo después de este encuentro, ¿no? Em, sí, diga aquí, al parecer sí es algo que le ayudó el haber ido, entonces no sé qué opinen ustedes si irían a lo mejor con alguna de estas personas. ¿Tú, Oscar, Yo, irías? yo, en lo personal, yo creo que no iría. En primera porque no confío en ellos, no porque no funcionen sus hechizos o lo que hagan, sino más bien ellos como personas no confío en ellos. O sea, yo soy alguien muy discreto, muy cerrado. Entonces, o sea, como que llegar con una persona que no conozco, a que haga algo de esto, no, personalmente yo no. Ujú. Eh, pero bueno, o sea, tampoco puedo juzgar si funcionan o no sus resultados, no, eso ya es otra cuestión aparte. Yo nada más por el Sí. tema de confianza, yo no iría. Ok, la verdad es que es una pregunta un poquito capciosa porque yo bajo condiciones normales tampoco asistiría. Digo, aunque existan miles de casos Ujú. que digan que sí es verdad lo que sucede, yo de antemano yo ya creo que sí debe de ser verdad. O sea, si les ha funcionado a algunas personas, seguramente también me funcionaría a mí. Pero yo en mi caso particular tendría que ser una situación muy de desesperación, en la cual probablemente mi sentido común o mis cuestiones, digamos, de fe propia ya no me dejaran como que poder seguir adelante y sí requiriera un poquito como de soporte, o digamos una señal que a lo mejor no veo por dónde. Entonces yo creo que sí tendría que ser, en mi caso personal, un momento muy desesperado, un momento muy de mucha desesperación de mi parte, pero bajo condiciones normales
Yo sé que mucha gente tal vez iría a ver qué nos comentan por ahí los radioescuchas, pero muchos irían por curiosidad. Yo por curiosidad no me animaría a ir. Únicamente en un caso desesperado y agotando todas mis opciones, digamos, disponibles hasta antes de ello. Ok. Y... Ajá. Espérate, tenemos aquí un último relato que nos manda Miguel antes de pasar a ver si con el audio. Ok. Que dice así. Bueno chicos, ahí les va mi anécdota. Un día me fui de viaje a una provincia de mi tierra natal, que es la ciudad de Ica, en Perú. Al lugar donde me fui se llama Nazca. No sé si habrán escuchado hablar de las famosas líneas de Nazca. Ah, ¿cómo no? Sí, dice, claro. Bueno, llegando a un pueblo de Nazca nos alojamos en una casa semiconstruida. Le faltaba luz, pero bueno, nos echamos a descansar. Como a la 1 de la madrugada me despierto y en aquel momento yo escucho que un gato baja por el techo cayendo parada, a lo cual no le tomé mucha importancia, ya que yo estaba en el cuarto con la puerta echada. Seguro que en aquel momento siento que alguien se levantaba y empezaba a caminar, pero era muy extraño porque escuchas pasos y escuchas la respiración de aquel individuo, a lo cual yo me alerté. Escuchaba que daba vueltas por la sala y luego quiso abrir el baño, el cual estaba cerrado con seguro. Entonces yo le digo a la persona que estaba acompañándome que se levante, que alguien había entrado a robar, a la cual se levanta y en ese momento escuchamos que quería abrir la puerta de nuestro cuarto, a lo cual yo le grité diciéndole groserías. En ese momento es como si se hubiera asustado y se fue por donde entró, por el techo. En ese momento llamamos a una prima que vivía más allá y a la media hora vino y nos fuimos a dormir a su casa. Al otro día fui en la mañana y solo encontré huellas de un perro gigante. Ah, caray. Va, otra historia. Yo aquí lo puedo atribuir a dos cosas. Pudo haber sido una bruja, ¿verdad? Por esto de que pudo haber adoptado la forma de un perro. O también pudo haber sido un nahual, que también tienen esta habilidad de convertirse en animales, ¿verdad? Sí. Igual por todo el tema de misticismo, pues sí, porque un animal no va a girar una perilla, ¿no? De eso estamos de acuerdo. Sí, sería muy complicado. A menos que fuera un mono, un simio, ¿no? Digo, que son los que tienen manos y pulgares. Claro. De ahí en más, un animal no te va a mover una perilla ni tratar de abrir una puerta así, ¿verdad? Entonces, y también es muy común, o sea, el que adopten formas animales. Sí. Les digo, especialmente los nahuales y los brujos, ¿verdad? Entonces, qué bueno que prefirieron irse a dormir a otro lado, ¿verdad? Para evitar ahí de infortunios. Así es. Sí, mira, nada más para entrar un poquito en contexto, por ahí las líneas de Nazca son famosísimas en esa zona del Perú porque son unas, digamos, como tal son unas líneas que están como trazadas sobre el terreno que me parece que es como desierto, es como un terreno desértico. Sí. Lo interesante de estas líneas, digo, para entrar nada más en contexto, es... o sea, son 300 figuras que se han encontrado hasta el momento. En una extensión de más de 1000 kilómetros cuadrados. Es una extensión muy, muy grande de terreno. Y que ahí a nivel de suelo, tú Ajá. nada más es una línea, ¿no? O sea, como terracería. Fíjate que, y de hecho en algunos casos ni siquiera te puedes percatar de que estás en una de esas líneas. Porque hay Sí, algunas que llegan a es tener... Sí, fíjate, hay algunas que llegan a tener hasta de 15 a 30 metros de ancho. Entonces no te sí, puedes percatar de la figura. Es correcto, sí, es nada más a nivel de suelo, es nada más pues, tierra desgastada, o sea, terreno desgastado, o sea, un camino a lo mucho. Pero ya vistas desde el aire a alturas muy elevadas, o sea, tienen formas impresionantes de animales, ¿no? Y no solo de animales, creo que hasta hay una de un astronauta, Sí, tienen formas muy peculiares.
a mí me parece muy interesante toda esta parte de, digamos, la parte mística de esta zona. Entonces yo voy a proponer una teoría. Para mí pudiera ser tal vez hasta una criatura humanoide, no sé, con ciertas características de animal. Así lo voy a dejar, digo, yo no sé qué pudiera haber ahí. Pero sí es una zona muy enigmática y muy conocida en muchas partes del mundo al menos. Es correcto. Ok. Y pues bueno, ¿qué les parece si ya para cerrar el programa de esta noche escuchamos el último relato, que es un audiorelato? Es una anécdota que nos mandan a través de un audio. Ya lo tenemos preparado y ¿qué les parece si lo escuchamos y luego pues ya comenzamos a cerrar esta transmisión? Excelente. Perfecto, entonces por ahí muy atentos a la grabación. Buenas noches, mi nombre es Pedro Ávila y yo quería contarles una de muchas historias que tengo de fantasmas. Yo antes vivía en la zona centro de la ciudad, en específico en el Cerro del Calvario. Esa zona históricamente ha sido muy conflictiva, ya que pues es una zona donde en antaño se resguardaban muchos criminales. En esa casa del Calvario, siempre, desde que tengo uso de razón, siempre pasaron cosas muy extrañas. Pues se veían sombras, se escuchaban ruidos, pero en esta ocasión, la historia que les voy a contar, me tuve que salir corriendo de la casa. Era más o menos para fin de año y estaba haciendo un frío que pelaba. Toda mi familia se había ido a una quinceañera o un evento así y yo me quedé solo en la casa. Yo estaba viendo la tele aproximadamente como a las 11 de la noche. Estaba viendo la tele y en la planta alta se escuchó una pelota de esas como de fitness grandes que mi mamá solía tener. Escuché el ruido y pues como estaba a un lado de una ventana dije, no, pues la ha de haber empujado el aire. Se cayó, ¿no? Y en cuanto pensé eso, se escuchó que bajaron como los pies de la cama, pisaron recio y salieron corriendo por la planta alta hacia las escaleras. Yo estaba sentado justo a un lado de las escaleras en el lavatrastes y las pisadas corrieron desde la planta alta, bajaron las escaleras y se pararon a un lado mío. Ha sido la única vez que yo me he quedado paralizado de miedo. Se escuchó que pararon a un lado de mí. Me quedo paralizado y el lugar donde se escurren los trastos empezó a temblar. En ese momento pues perdí la parálisis que me dio y salí corriendo. Dejé todo prendido, la tele prendida, todo. Y como les comentaba, estaba haciendo un frío canijo. Salí corriendo y cerré la puerta. Para ese entonces teníamos una puerta de madera y entraba, bueno, más bien salía bastante luz de adentro de la casa, por abajo de la puerta. Me siento en el pórtico de la casa y me voy dando cuenta que por debajo de las rendijas y de la puerta, por donde salía la luz, se ve que hay alguien adentro, caminando de un lado a otro, y me percato que también estaba respirando muy fuerte y haciendo como guardia, esperando a que alguien entrara a la casa. Yo pues obviamente, pues como me salí sin llaves y para empezar no quería entrar, me tuve que quedar allá afuera sentado en el pórtico esperando hasta que llegara mi familia, que vaya que tardó. Llegaron como a las 2 de la mañana, no, como a la 1:30 de la mañana aproximadamente, y ahí me tuve que esperar afuera. Y cuando llegaron, pues obviamente la sombra que estaba dentro dejó de estarlo, ¿no? Ya no se vio y ya me pude meter a la casa sin ningún problema. Muchas gracias por escuchar la historia y que tengan buena noche.
Muchas gracias por el audio, por el relato. Híjole, Calvario es una zona delicada, y se los digo pues porque yo trabajo ahí, ¿verdad? Correcto. Ajá, y sí, de hecho ya les platiqué una historia ahí de un duende que se aparece por ahí. ¿Qué creen que pudo haber sido, señores? Este ente que merodea por la casa. Híjole, es que está un poquito complicado porque por lo general, cuando se trata de un ser, digamos, maligno, no solamente está la fenomenología de las apariciones, de los ruidos, de las manifestaciones presenciales, visuales, sino que también está acompañado un poquito de estos temas de, ya lo había dicho Carlos en alguna ocasión, cuando son entidades de bajo astral, es decir, que no son positivas, dejan también una especie de aroma desagradable, dejan algunas cuestiones más como, digamos, de estragos en el entorno. Entonces yo podría decir que probablemente se trata de un alma, digamos, que no ha descansado, pero que tampoco es buena. O sea, es decir, tal vez es una persona que se pudo haber ido con muchos resentimientos, quiero pensar, con mucho coraje, y de alguna forma pues lo sigue manifestando a través de esas manifestaciones. No sé tú qué pienses, Ale. Sí, estoy de acuerdo contigo. Creo que no ha dejado estos estragos que hemos comentado ya en esta serie de programas. Por ejemplo, el caso de los demos, ¿verdad? Señales que van dejando. Pero, pues sí, más bien yo creo que va por ese camino de a lo mejor un ser que se quedó en el lugar. Ok. ¿Qué les parece si vamos cerrando el programa, muchachos? Ok, pues bueno, la verdad, muchísimas gracias a todos los que se han quedado a lo largo de este programa, ya de casi 2 horas, nos pasamos unos minutitos. Pero bueno, les agradecemos muchísimo a todos los que se hayan conectado a esta transmisión, y también muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del programa, a cualquiera de los que nos esté escuchando en alguna de las plataformas de repetición. La verdad es que quiero hacerles una invitación antes de cerrar, así rápida y brevemente. Tenemos un especial de Halloween para el próximo sábado. Va a ser, precisamente coincide que el sábado es el 31 de octubre, y tenemos un especial muy cargado de relatos de terror que yo creo que los van a poner con los pelos de punta. Entonces, ahorita estamos en un tiempo complicado, no conviene salir a alguna fiesta, no conviene estar en la calle vagando como antes lo podíamos hacer. Entonces, pues bueno, los invito a ustedes, Radio Escuchas, y a todas sus familias o amigos y conocidos para que se conecten el próximo sábado, igual 10 de la noche. Este programa especial va a durar más de lo que duran los programas habituales. Y pues bueno, ojalá nos puedan acompañar, y de mi parte pues eso sería todo. Muchísimas gracias a todos. Oscar. Nada más para darles las gracias a todos los que se permitieron mandar una historia, mandar un audio. Muchísimas gracias a todos ellos, a todos los que también estuvieron presentes escuchando el programa, a todos los que comentaron en el chat. Mil gracias por todo eso. Recordarles también que nos pueden escuchar los podcasts de Radio Pesadilla a través de Spotify, a través de iVoox, Google Podcast y iTunes, ¿verdad? Ya nos pueden encontrar en cualquiera de estas plataformas para su mayor comodidad. Estamos en épocas medio raras, como dice Gus, pero estamos ya próximamente por abrir nuestro propio Patreon de Radio Pesadilla. Para el que guste apoyarnos desde $1 al mes puede hacerlo, y no importa la cantidad que guste apoyarnos, los programas van a seguir siendo completamente gratis, eso no va a cambiar. Pero a quien guste apoyarnos, entonces va a tener recompensas, va a haber contenido especial exclusivamente para ellos.
Entonces, para que estén atentos ahí a pues cuando ya tengamos listo toda esta situación, igualmente se las haremos saber. Ale. Bueno, pues nada más que agradecerles nos hayan acompañado un sábado más aquí en Radio Pesadilla. Los esperamos para el especial de Halloween, como ya comentamos, la próxima semana. Esto fue Radio Pesadilla, donde las pesadillas comienzan. Que duerman bien.